por tercera vez el Perú va a ser sede de este importante foro de cooperación económica y vamos a recibir a muchas personalidades, líderes, ministros, viceministros, directores generales. Es una semana muy amplia, muy compleja y por supuesto va a conllevar seguramente resultados importantes para el propio foro, pero también para el país, por supuesto. Edgar, quería preguntarte un poco sobre el tras bambalinas. Tú has sido ministro de Comercio Exterior y Turismo y más allá de la agenda pública, tanto en el APEC como en el APEC CEO Summit, ¿qué clase de reuniones se hacen tras bambalinas, a puertas cerradas, que son en realidad acuerdos comerciales, ¿no? En realidad lo más rico probablemente es lo que se hace tras bambalinas. En realidad se llaman pull aside, le llaman, ¿no? Estas reuniones en Pull donde aside. así es, en donde, digamos, grupos específicos, ministros con sus técnicos, líderes con sus ministros, etcétera, se reúnen aparte, ¿no? A un costadito, en los pasillos, en salas de reuniones especiales, etcétera, y no necesariamente en el espacio común, en donde llevan adelante sus agendas bilaterales. Es así, por ejemplo, como el Perú ha gestionado todos sus tratados de libre comercio, desde el tratado con Estados Unidos, que es el primero más ambicioso, el tratado con Singapur, Tailandia, esos fueron los tres primeros. Así hicimos que los presidentes de turno, en aquel momento era el presidente Toledo y bueno, en las circunstancias en las que se encuentra, digamos, se reunía con sus pares y gestionaban la posibilidad de que se puedan iniciar negociaciones de áreas de construcción de áreas de libre comercio entre Perú y sus economías, ¿no? Y bueno, eso ha seguido siendo así, no solamente para TLCs, obviamente, para poder resolver algún inconveniente que pueda estar aconteciendo con alguna barrera comercial, o promoviendo inversiones, o promoviendo la posibilidad de cooperación técnica, financiera, etcétera. Es decir, es una gran oportunidad del Foro APEC para que el Perú pueda relacionarse pues con líderes de esa talla global, con ministros, con viceministros, y de esa manera se puedan llevar adelante las agendas bilaterales en beneficio del país. Claro, y además hay un punto importante, porque una vez se firma el TLC, las condiciones van cambiando, como lo hemos visto, y por ejemplo ahora, como mencionaba Maro, también se está actualizando el TLC con China. Hay optimizaciones que se vienen realizando, me parece que en los últimos 7 años, porque esto también ha tomado tiempo y pues se va moviendo la agenda conforme se dan mayores avances tecnológicos. No sé, Edgar, si usted nos puede comentar qué puntos, por ejemplo, estarían cambiando en cuanto a esta optimización del TLC con China, qué se está añadiendo, porque al fin y al cabo el principal socio comercial, además de Estados Unidos, de Perú es China, ¿no? Y ahora se está abriendo un nuevo capítulo con la situación del puerto de Chancay, que sin duda va a sumar a nuestra actividad comercial con el gigante asiático. Es cierto, en 2016 los líderes de aquel momento se pusieron de acuerdo en iniciar una optimización del Tratado de Libre Comercio. Ha tomado más tiempo del necesario porque en el medio hemos tenido una pandemia que nos ha distraído a todos. Y China fue además un centro medular de las circunstancias de la pandemia, pero se ha retomado y por fin en esta oportunidad se va a suscribir. Los principales cambios son muy interesantes, se están incorporando cosas nuevas y se están mejorando otras, ¿ya? Entre las mejoras está mejorándose el capítulo de protección de inversiones, porque antes China no negociaba esas cosas. Y ahora además China tiene importantes inversiones en el Perú y se ha abierto al espacio económico de una manera más, digamos, agresiva, y se están mejorando esas cláusulas en donde se va a buscar que promover más, ampliar las reglas, proteger obviamente también a los estados respecto a aspectos de corrupción asociados a la inversión, etcétera. Es decir, se está fortaleciendo mucho ese capítulo y eso creo que es muy interesante. ¿Y eso en términos de flexibilización de inversiones? O sea, No, tiene que ver con una posibilidad de promoverlas más, hacer un espacio en donde se tenga más confianza para que las inversiones se desarrollen y haya un mecanismo que pueda también ayudar a estados y a inversionistas a resolver cualquier inconveniente que pueda surgir en la relación. Eso no existía en el acuerdo anterior. Entonces, eso da más confianza para que la inversión llegue. Pero también se está incorporando, dada la experiencia en el Perú, se están incorporando cláusulas anticorrupción. Es decir, que si tampoco es que se va a proteger inversiones que finalmente puedan tener casos asociados a corrupción en el Perú, ¿no? Eso creo que son cláusulas que se están modificando poco a poco en distintos tratados de libre comercio. Eso es positivo. Esas son cosas que empiezan a ocurrir, digamos, y que no estuvieron presentes en las negociaciones iniciales y que se actualizan. Otro capítulo que se está actualizando es propiedad intelectual. También se está profundizando, se están protegiendo todas las denominaciones de origen del Perú. Ese tema es súper importante, creo, Edgar, porque además propiedad intelectual ha sido un punto de inflexión para las relaciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. O sea, al fin y al cabo es un tema al que se le tiene que poner especial atención en cualquier tratado, ¿no?
Por supuesto que sí. Y lo interesante es que las reglas que estamos poniendo con China ahora son de un nivel tal similar a las que tenemos en un tratado de libre comercio como con el que Estados Unidos. Es decir, hemos profundizado, le estamos dando más protección a todos los mecanismos de propiedad intelectual, sean marcas, patentes, denominaciones de origen, entre otras. Entonces, estamos hablando que estamos poniendo este acuerdo también a la altura de otros más modernos y más ambiciosos que tenemos. Entre los nuevos capítulos, uno muy interesante tiene que ver con el comercio electrónico. Obviamente el comercio electrónico después de la pandemia ha explotado de una manera muy amplia, de escala global. Hay jugadores muy importantes además en el comercio electrónico en China, y para el Perú es una plataforma que puede ayudar mucho a aprovechar los tratados de libre comercio para las pymes. Entonces se están incorporando cláusulas que tienen que ver con facilitar, no poner restricciones, no poner barreras innecesarias al tráfico, digamos, de conectividad y, por supuesto, de compartir datos para que digamos, el comercio electrónico pueda entrar a aprovechar más las condiciones que el Tratado de Libre Comercio ya, digamos, dispone. Y otros aspectos en los que se están poniendo nuevos temas es, por ejemplo, en el asunto de compartir estándares, es decir, cada país normalmente tiene un estándar, una norma técnica, es el término correcto, ¿no? Bajo lo cual los productos tienen que cumplir ciertas características de calidad, de diseño, de materiales, etcétera. Entonces la idea, y digamos, que lleva mucho a componente tecnológico. Entonces la idea de este nuevo capítulo es que tanto China como Perú puedan compartir información, prácticas, tecnologías para alcanzar estos estándares globales que ahora están, digamos, muy frecuentemente utilizados en distintos tipos de industrias, y de esa manera, por supuesto, el Perú pueda también cumplirlos y aprovechar, en este caso yo más, sobre todo por el lado de las manufacturas. Es un sector que el Perú lamentablemente ha venido perdiendo espacio en su comercio internacional, y creo que puede ser un aliciente interesante en el aprovechamiento del mercado chino. Y el tema de Hong Kong, Edgar. Sí, Hong Kong se suma como un nuevo tratado de libre comercio. Recuerden que si bien Hong Kong es parte de China, tiene un tratamiento aduanero especial. Entonces, si bien Hong Kong no tiene aranceles en realidad para su comercio, y es una puerta eso no sabía. ¿Es cero aranceles Hong Kong? Sí, tiene arancel cero. Es decir, el beneficio del TLC con Hong Kong no va a ser por el lado de los aranceles, sino va a ser por el lado de que se va a convertir ahora sí en una puerta clara y amplia de ingreso hacia China también, porque ya logísticamente lo es, ¿no? Gran parte del comercio con China va primero a Hong Kong, sobre todo nuestra agroindustria, y de ahí se distribuye desde Hong Kong, pero ya por el lado de los propios hongkoneses. Entonces, ahora el Perú también va a poder aprovechar esa puerta abierta hacia el mercado chino. De alguna manera el puerto de Chancay está en el medio de esa negociación, sin ninguna duda. Pero además nos va a posicionar como también un atractivo para poder recibir inversiones hongkonesas, ¿no? Es muy importante este tratado de libre comercio por ese lado, y además por el lado de nuestras exportaciones de servicios, que muy poco se habla de ello, ¿no? Sí, siempre pensamos en bienes, ¿no? Pensamos en la agroindustria, en las confecciones, pero nuestros servicios profesionales, diseño gráfico, ingeniería, el turismo, por supuesto, ahora que se abre Chancay, la logística, es decir, el comercio de servicios está creciendo incluso más que el comercio de bienes, y Hong Kong va a ser, creo, una plataforma muy interesante para impulsar nuestro comercio de servicios con China y con el resto de Asia, por supuesto. Y también nos hacen una pregunta aquí, Edgar, respecto a un TLC del que se ha hablado mucho anteriormente, que es el TLC con India. No sé en qué ha quedado ese tema, no le he hecho más seguimiento, pero sí recuerdo que en algún momento se tenían estas rondas. La primera, la segunda, estuvo hasta una tercera o cuarta ronda, me parece. ¿Sabe usted más o menos en qué nos encontramos? Tuve la posibilidad, cuando era director de Asia Oceanía, gestionar el inicio de ese TLC, y hace bastantes años. Yo, cuando conversaba con mis pares de otros países que ya tenían acuerdos con India, me dijeron que era un ejercicio de paciencia y de largo plazo. Y eso viene siendo realmente, porque es un poco complejo, porque la noción del tiempo en India es una noción un poco más milenaria, más relajada que la noción del tiempo en los países occidentales, ¿no? Entonces, se toman las cosas con mucho más calma que otros países, culturalmente, ¿no? Entonces, al año se tienen 1, 2 rondas,
hay años en los que no se logra conciliar las rondas, luego vino la pandemia, luego ha venido cambio de gobierno, bueno, elecciones en la India que En la distraen. India, este año. Ujú. Y si bien este año se han realizado un par de reuniones y rondas, todavía hay digamos, un trecho que recorrer en esa negociación para finalmente abrir, ojo que es entre los 10 principales mercados del Perú, el único en el que no tenemos tratado de libre comercio. Y las barreras arancelarias son muy altas, así que lo que logremos en beneficio va a darnos un diferencial importante frente a otras economías que no van a tener ese acuerdo. Y bueno, lo que queda es tener paciencia, seguir insistiendo en que las rondas se desarrollen y, por supuesto, tratar de alcanzar lo más pronto posible un acuerdo con esta importante economía, ¿no? Eso va a ser clave y además porque, como nos dice, va a tomar todavía un poco más de tiempo, entonces vamos a estar al tanto. Y tenía una pregunta más también, Edgar, respecto al TLC que nosotros tenemos con Estados Unidos. ¿Hay algo que se tenga que actualizar ahí, considerando además que se viene un nuevo gobierno, el gobierno de Donald Trump, que sabemos además no es tan fan del comercio exterior en general, pero ¿hay algo ahí que se tenga que conversar también o que usted considere que se pueda, no necesariamente renegociar, pero quizá añadir, optimizar, tal cual se está haciendo con China? Mira, a pesar de la antigüedad, es un tratado muy moderno, es un tratado que contiene cláusulas todavía muy amplias respecto a la actualidad. Tal vez el acuerdo que lo puede superar en algo en estándares es el Transpacífico, ¿no? Que también tenemos vigente recién hace un par de años, ¿no? Pero dadas las circunstancias políticas que a partir de enero vamos a tener nuevamente al presidente Trump, mi recomendación sería, sinceramente, no hacer mucha luz sobre esto, ¿no? No creo que sea un momento estratégico apropiado para tratar de mover una actualización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque nos podría ocurrir que se pueda intentar modificar cláusulas al estilo de lo que pasó con el NAFTA, ¿no? Es decir, tratando de poner actividades que más bien puedan afectar nuestro comercio con otros socios económicos, y eso creo que no es algo que le conviene al Perú. Dado que el Perú solo abastece el 0.3% de las importaciones de Estados Unidos del mundo, imaginemos, ¿no? A pesar que es nuestro principal socio comercial para el valor agregado, es decir, si retiramos minería y energía, minería y petróleo, el principal destino de nuestras exportaciones no minero-energéticas es Estados Unidos de lejos. Entonces, estamos hablando de más del 33% de toda la exportación no minero-energética se va a Estados Unidos. Es muy importante para las manufacturas, para la pesca no tradicional, para la agroindustria, para la metalmecánica. Y ahí es cierto, perdón que corte la idea, pero es cierto que China está siendo mucho más agresivo en América Latina y aquí en el Perú con el tema del puerto de Chancay, lo que no quiere decir que las inversiones y nuestros tratados comerciales con Estados Unidos sean menores. En realidad son dos de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Para nada, Estados Unidos todavía, tiene más inversiones en Perú todavía que China. Que China. Y ojo que también Estados Unidos tiene parte de accionariado en algunos de los puertos que tenemos en el Perú, ojo, parte de los Salaberry, de Paita, ¿no? de algunos puertos tiene inversión estadounidense, sino que no se habla mucho de eso. Ojo, y además, como les digo, en el caso del valor agregado, Estados Unidos es nuestro principal mercado, ¿no? Entonces, yo no creo que estratégicamente no haría muchas luces, no haría mucho movimiento. Es todavía un TLC muy moderno, a pesar del tiempo ya transcurrido en cuanto a la calidad de sus provisiones, sus disposiciones. Mejor que ni nos vean. Muy bien. Mejor pasemos que ni nos vean. Caleta. Sin mayor escapamiento estos 4 años que vienen con el presidente Trump. Muchas gracias, Edgar, por haber estado con nosotros y explicarnos sobre todo de lo rico que se viene en estos días en términos de negociaciones comerciales. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.